Muy buenos días a todas y todos las amigas y los amigos de Ananta Sin Fronteras. Una nueva emisión de todos los sábados a las 9 de la mañana para quienes siguen el canal de Ananta. Como ustedes saben, es un canal destinado sobre todo a la difusión de las experiencias, propuestas, prácticas, opiniones de muchas y muchos practicantes de yoga y de algunas de las otras eh, prácticas que circundan el yoga o que son subsidiarias o que al mismo tiempo nutren el yoga. Y esta, dijéramos, tarea que nos hemos propuesto, pues ha venido avanzando en el último periodo alrededor del tema de si el yoga tiene futuro. Y desde luego, en esto hay un foro abierto por el colectivo de Redoma, por el profe Mati, en el que lo acompañan una cantidad muy importante de amigos y amigas de América Latina y del mundo. Y ha sido realmente muy, muy interesante poder hacer un encuentro constante con distintas personas. Ya con Miki, que nos acompaña hoy, Miki de Crece, que nos acompaña hoy, que bueno, nos ha hecho una diferencia porque él está en plena crianza y está en un momento de esos que son donde ahí sí, Miki, se prueba el ser y el no ser. Si la dualidad existe o no existe, uno cuando está con un bebé y está a puertas de tener otro, se convierte en el momento en el cual uno se queda pensando, ser o no ser, to be or not to be. Y es el momento más, un momento crítico. Y se prolonga además. Sí, Entonces nos ha hecho la diferencia y hoy está desde su coche, desde su coche, como dicen en España, desde su carro, para atendernos, para resguardar un poco allí también la tranquilidad de su bebé y de la mamá, del bebé. Entonces, pues muy agradecido, Miki, con que nos des este tiempo y con, dijéramos, la gratísima noticia de que tu texto de Lo complejo es sencillo, vas a tener una nueva edición, ¿no? Y bueno, va a llegar casi con el bebé y todo, es decir, todo, todo, todo. Tienes un momento de eclosión importante en tu vida. Bienvenido, Miki, muchas gracias y bueno, cuéntanos, toda la experiencia, todo el tiempo, bebé, libro y el yoga tiene futuro. pues bueno, muchas gracias Roberto por darme este espacio, que yo encantado de acudir siempre que pueda y la verdad es que se han alineado los planetas para poder estar aquí, Sí, así maravilla. que, así que genial. Y bueno, el libro la verdad es que lo está rematando un poco restándole horas al sueño, levantándome pues siempre sin despertador a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7 y aprovechando para revisar textos, incorporar nueva información, redactar algún párrafo por aquí, matizar. Es que ha sido un proceso muy, muy bonito el de este libro, el de Lo profundo sencillo. Yo creo que he pasado 7 u 8 años escribiéndolo y al principio tenía una visión un tanto cooptada por la ideología de Patanjali es Dios, ¿no? Y es casi el Sí. creador del Oh, yoga. sí, Y sí, después sí. están los Upanishads y los Vedas, que no sé muy bien qué decían, pero que son como las sagradas escrituras, ¿no? Sí, sí, Del sí. yoga. A pesar de que el término sagrada escritura siempre me ha rechinado. Pero bueno, ahí estaba. Entonces, según iba aprendiendo, de por aquí, de por allá, he practicado un montón de técnicas de meditación, de respiración. De formación, soy biólogo, osteópata y bueno, me considero profe de yoga, aunque justo ahora no estoy dando clases de yoga moderno postural, Ajá. pero bueno, así es la vida. Sí, 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 sí. Y, y eso, porque nos acabamos de mudar y el caso es que, pues para mí ha sido todo un proceso de desaprendizaje, de todo lo que he aprendido en el mundo del yoga, irlo desactivando, desaprendiendo. Y empecé mucho antes de darme cuenta de que Patanjali no era el origen del yoga, Sí, ni sí, mucho sí. menos, Ajá. eh, porque
digamos que percibía una especie de narrativa del yoga y del ser supremo o de nuestra verdadera naturaleza o lo que realmente somos, ¿no? Que va incorporado ahí, que más adelante le he podido dar nombre, ¿no? El Neovedanta o incluso Neoadvaita, ¿no? Con sus sutiles diferencias, pero que impregna muchísimo en la Claro, actualidad, tanto en la India como en Europa y me imagino que en América Latina también. Esa, esa narrativa de que no somos nuestro cuerpo, no somos nuestras emociones, nuestra mente nos engaña, ¿no? Como una pátina de perversión de procesos que son biológicos, ¿no? claro, De emociones negativas, de que te baja la vibración. Todo eso a mí siempre me ha rechinado muchísimo y siempre me ha llevado como a un estado de fragmentación, de no, no, yo no quiero ser una parte de lo que soy, ¿no? ujú, Y solo me identifico con lo que es más parecido al estereotipo o al cliché de persona espiritual. Y claro, eso siempre lo he visto como algo aberrante porque al final no te lleva a integrarte y a tener una vida sana, al contrario, ¿no? Te lleva a fragmentarte, ¿no? Entonces, al principio una de mis motivaciones al empezar a escribir fue eso, digamos, alertar a la gente de que esa visión está ahí y de que es muy perjudicial. Luego me di cuenta de que podía tener incluso alguna función, porque si yo no soy mi cuerpo, ni mis emociones, ni mis sentimientos, ni mis sensaciones físicas, eso de separarme del dolor, pues es muy tentador, es una analgesia y de hecho es una práctica narcotizante, ¿no? Una claro, filosofía narcotizante. Con lo cual entiendo que a algunas personas les venga muy bien y casi que lo necesiten como agua de mayo. claro, claro. Pero bueno, sabiendo que es como una parte del proceso, que es como me duele demasiado, pues me meto un poco de analgesia, Claro. pero luego tengo que sanar la herida. Oh, Si no correcto. la sano, se queda abierta y voy a necesitar siempre esa analgesia, ¿no? Entonces ahí es donde quería ofrecer una mirada mucho más integrativa y bajo mi punto de vista sana, que a veces te lleva a meterte en las catacumbas de tu propio ser y mirar el dolor cara a cara y entenderlo y desarrollar una mirada muy compasiva hacia tu sufrimiento y eso te ayuda a desarrollar una mirada compasiva hacia otras personas, porque tú has estado ahí, te has entendido, ¿no? Sí. Y bueno, más o menos, fue Bueno, como el comienzo del viaje. Luego se ha ido enriqueciendo muchísimo, ¿no? Desde Yoic Study Podcast, ¿no? Y todo el Hatha Yoga Project, todo lo sí, que ha salido de ahí. Cuando conocí el grupo de colectivo abierto de Redoma, ¿no? Y las clases de Mati, a gente maravillosa bueno, nos enseñamos mutuamente y la verdad sí, es que es maravilloso. Pues ahí he ido introduciendo pequeños matices, algunos de ellos muy importantes y bueno, pues Matt y Andrea han revisado partes de mi libro, un amigo neurobiólogo también, una nutricionista también. Bueno, al final nadie ha revisado el libro completo porque es muy amplio, sí, pero sí he ido como seleccionando en plan de, mira, esto es, digamos, como de tu campo, me lo podrías revisar, ¿no? Y se ha ido enriqueciendo. Entonces, yo la maravilloso. verdad es que estoy muy, muy contento de que este proceso, digamos, haya culminado, porque a veces es difícil decir, ya he terminado el libro, Sí, sí, ¿no? sí, Ahora sí. porque siempre es como, ay, puedo incorporar esto, ¿y dónde lo incorporo? En tal sitio. ¿Dónde? Y yo escribo de tal manera que voy como, cojo a alguien de la mano y voy acompañando a esa persona, ¿no? Y le voy enseñando, pues mira, primero este sitio, luego este otro, con palabras sencillas para que lo entiendan. Y a veces me resultaba difícil, claro, hilo también algunas cosas que meter entre esto y esto una cosa nueva cuando está tan bien hilado era Ya complicado, David, pero bueno, toca, yo- toca separar, separar el tejido y meter y bueno, se vuelve sí, complejo. casi de Pero, manera quirúrgica. claro, Miki, sí, es decir, me parece muy importante esa observación que haces de que cuando se trabaja con esas categorías de desagregar, bueno, de hacer casi una taxonomía, como dirían los médicos, ¿no? Zapado, y lo dejo así, es absolutamente, eh, eh, vamos a decirlo, agresivo, ¿no? Porque
Tú tienes tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, todas las categorías que se trabajan en distintas escuelas de yoga, linajes. Pero la mirada integral que permita totalizar y volver al cuerpo y trabajar hacia adentro es, dijéramos, una de los aspectos que veo que está en tu texto, que venía de, como dices, vienes construyéndolo desde hace rato y que hoy en día asume gran importancia, ¿no? Para que las personas que se acercan a estos procesos tengan una visión, eh, dijéramos, introspectiva que le dé la fuerza suficiente para hacer la transformación a partir de su propia vivencia, de su propia experiencia prácticamente directa. El atimarga, como lo llamaron los tántricas, ¿no? De las escuelas más antiguas, el atimarga, el camino directo, la llegada a lo que necesitamos, sin intermediarios. Aquí estoy, este es el templo, aquí hay que trabajarlo, hay que limpiarlo. Yo siento que ese es como el concepto que más, dijéramos, se proyecta desde tu texto, ¿no? Mm. Sí, sí, hay como varios ejes, porque luego hay un eje de salud muy importante, Ajá, donde, claro, desde esa intención de hacer entender a la gente que su cuerpo es algo totalmente integrado y coherente, ¿no? Que, que si no entiendes las partes y cómo funcionan, pues se generan ahí fricciones entre las partes y luchas claro. internas y así es imposible tener un mínimo de paz interior, ¿no? Estás en guerra contra tu mente, tus sentidos, tus emociones, tu no sé qué, Entiendo. olvida la paz interior. Sufriendo Solo hay además. sitio para la analgesia y sí, sí. Entonces, claro, al final, como trabajamos con el cuerpo, cierto tipo de respiraciones inciden en el sistema nervioso simpático y parasimpático, que a veces está muy mal entendido, uno es el bueno y otro es el malo, ¿no? Y ahí volvemos a las polaridades absurdas de un cuerpo dividido y en lucha, ¿no? No, no, no. Entonces, que la Entiendo. gente entienda cómo la importancia de que estén en comunicación, en qué es el sistema nervioso entérico, cómo activarlo, cómo funciona, cómo Ujú. se relaciona con el cerebro, el sistema nervioso cardíaco, ¿no? La coherencia cardíaca, y todo eso con un fundamento científico, pues dada mi formación como biólogo, pues al final tengo cierta capacidad como de, al final una persona que estudia biología sabe muy poco de muchas cosas, ¿no? Pero es capaz Ajá, de aprender, es capaz de aprender de casi cualquier cosa, de correcto. cosas así de fisiología y tal. Y la verdad es que tengo cierta habilidad en coger cosas muy complicadas o muy tal, mascarlas e ir un poco como bueno, a la esencia, digamos, y expresarlo en palabras sencillas, ¿no? Entonces, al final, en un texto, pues si te has leído 10 páginas, yo qué sé, pues podrían equivaler a, a 3 talleres de varias horas de alguien que te cuente bla, 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 porque son como conclusiones muy, muy sintetizadas y muy puestas, digamos, de manera que generen un camino, ¿no? Y un acompañamiento y expresado con sencillez. Porque al final, claro, y eso, otro, digamos, otro eje del libro es fomentar el empoderamiento de la gente. No solo que la gente se integre, se entienda su cuerpo y mejore su salud y demás, sino también esa parte de empoderamiento, porque cuando te dicen que pues, los típicos argumentos de autoridad, ¿no? Que el yoga tiene no sé cuántos mil años, que tú estás en el linaje más elevado, en Sí, sí. contacto con seres celestiales y no sé qué, tal, o te transmiten la idea de que la historia de la humanidad solo ha habido uno, dos o tres o 10 seres iluminados, todos ellos hombres, es alguna Ajá, mujer, pero normalmente no, sí, pues claro, te sientes un ser pequeñito, ¿no? En comparación a los grandes gigantes de la humanidad. sí, 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 Y sí, sí. esa visión, nuevamente, es desempoderante. Entonces, y yo de hecho hice ese clic de yo no tengo nada, o sea, no carezco de nada o no tengo nada más, o no soy radicalmente distinto de Jesús, Buda o quien quieras, ¿no? Y eso no me hizo colocarme, digamos, en la cúspide de la humanidad, al revés, Sí, me claro. hizo desmontar toda esa pirámide
y darnos cuenta de que, primero, ha habido un montón de gente que se ha iluminado de distintas formas, porque la iluminación o liberación espiritual no es, digamos, algo reservado a una pequeña élite. Y de Ujú, hecho, dedico un capítulo a analizar de manera pormenorizada, muy accesible, eh, cuáles han sido los distintos conceptos de liberación espiritual, que no solo ha habido un concepto, y de hecho, según sea la concepción, el proceso se vive de una u otra manera, ¿no? Y, y muchas personas han vivido ese proceso y nos lo han narrado. ¿Y qué les preguntas a esas personas? ¿Tú te has iluminado? ¿Tú te has liberado espiritualmente o liberado del sufrimiento? Dicen, no, 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 no. Yo solo cosas de grandes gurús, yo no. yo no ¿No? puedo, Y sin no puedo. embargo, como esperan algo que está más allá de no sé dónde, pues se quedan ahí como que no. Y aún así, aunque hayas tenido varias experiencias de liberación espiritual, tampoco me parece que sea como, primero, ni es el objetivo de la práctica espiritual, al menos en mi caso, ¿no? Para mucha gente sí, y te lo dicen, ¿no? El sentido de la espiritualidad es alcanzar la iluminación, la liberación de sufrimiento, no sé qué, pero realmente para mí no es el objetivo. El haber tenido estas experiencias no te da, digamos, como un conocimiento extra que alguien que no tenga, si hablamos de física nuclear, y yo he tenido varias experiencias de liberación espiritual, no voy a saber más de protones ni de fotones. Si hablo con alguien de historia de Grecia o de ahí, no voy a saber más que esa persona. Para Claro, saber más tendré que estudiar eso, ¿no? claro, Al claro, final es una experiencia personal de experiencia de la ciencia, de, bueno, según sea el significado. Entonces, al narrar todo eso que normalmente está, digamos, velado, ¿no? De un halo de misterio y humo y niebla que te coloca en esa posición tan pequeñita, eh, casi que lo desvelas y dices, no, 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 que pares las rotativas, que esto es simplemente esto, ¿no? Y que es así de sencillo, ¿no? claro. Tú Y también ya está, y tampoco... tienes el cableado, se dice, ¿no? Tú también tienes el cableado, también puedes prender y, no, y lo vas a lograr si lo trabajas, si tienes ciertas prácticas, vas a lograrlo, estás en las mismas condiciones que todos los otros. Lo que sucede es que, como dices, no te has dado cuenta. No te, algún maestro dijo, eso, no te has dado cuenta que tú eres Dios, ¿no? Que tú también eres divinidad, ¿no? Para aterrizarlo, ¿no? Evidentemente, pues tienes que hacer un trabajo y tienes que hacer una experiencia. Miki, y allí se convierte también esto en bueno, una polémica que en algunos casos a veces se nos pone un poco fuerte la atmósfera, pero que en general se puede tramitar con cierta tranquilidad y es precisamente eso, la confrontación contra algunas de las escuelas que apoyadas pues en algunos de los escritos que considerábamos comillas sagrados, ¿no? Entonces pues siguieron desarrollando sus propias líneas y han devenido pues en una suerte de lo que llamamos hoy el yoga postural y todo esto, abandonando lo, dijéramos, esencial de una práctica yógica en el sentido de lograr superar, dijéramos, solamente algunos aspectos de esas prácticas, ¿no? Una práctica muy física, muy, ¿no? O por el contrario, también una práctica que se va, evade la tarea de trabajar con este templo ¿no? Y dejarlo por ahí y estar pues conectado. Entonces, esa polémica, cuando el texto tuyo tiene un subtítulo que me llamó mucho la atención, un viaje para desaprender la espiritualidad. Eso quiere decir bueno, seguramente ahí hay un trabajo sobre qué es la espiritualidad en el siglo XXI, en estas condiciones, ¿no? Y cómo desaprender cuál espiritualidad, la que había antes. Un toque sobre ese tema, cómo lo resumes en tu texto. Que la idea para todos los que nos ven ahora en directo o los que nos ven en diferido, que son, bueno, muchísimos amigos nuestros para nuestros canales, no somos youtubers profesionales ni intentamos ser lo que solamente es dejar allí nuestro testimonio y
recoger las opiniones. El texto, pues lo va a imprimir Miki, Miki, lo vamos a poder ver también por internet, seguramente. O sea, hay que hacer la versión Kindle. A mí me ha sido de mucha utilidad. Es decir, comprar un texto allá en España aquí de 20, 30 euros, acá en Colombia, en América Latina, se sube fácilmente a 70 euros. Cuesta a veces más el viaje del libro que el libro mismo. Ahora Mm, estaba precisamente consiguiendo unos textos del maestro Daniel Odier, del suizo, yo no sé si lo conoces, muy interesante, sobre el Tantra y sobre varios aspectos de su experiencia tántrica. Y el texto vale 17 euros, el texto físico, y acá vale 125.000 pesos. Y mandarlo traer me costaba 170.000 pesos, o sea, como 4 veces el precio. Es decir, el solo viaje del libro, que desde luego que vale la pena, pero pues si lo hacen en una versión de internet, cuesta 4, 5 euros, si lo puede, y se vende perfecto, se vende maravilloso y lo podemos leer. A algunos nos incomoda, sobre todo a los más viejitos, nos incomoda porque estamos acostumbrados a nuestros libros y tal, pero vale la pena. Bueno, pero me desvié del tema. Esencial, ¿cómo se desaprende la espiritualidad? sí, bueno, por retomar un poco lo que decías antes, hablé con la editorial y lo que tienen son convenios con editoriales locales para imprimir bajo demanda. Entonces, allí va a estar disponible, se imprime de manera local y te llega a casa, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Sirve. Y también va a estar disponible de manera virtual, digital, ¿no? La versión digital. O sea, que en ese sentido va a ser accesible. Va a ser maravilloso. Lo voy a Y incorporar a mis clases porque es muy importante que la gente pueda acceder a ese tipo de bibliografía nueva, muy actualizada, en donde no le tienen miedo ni a la ciencia ni a la mística, dijéramos así. Se mezcla un mm, concepto con el otro y sin temor, porque pues para algunos eso se volvió un problema gigantesco, ¿no? Es decir, poder decir yo, sí, yo me siento muy devocional con mi práctica, no tengo problema, me siento muy cercano dijéramos, a la espiritualidad en el sentido sano de la paz, no al espiritualismo y todas estas otras que son de formación, sino a florecer con mi esencia y al mismo tiempo recoger todo lo que se está haciendo como parte del bagaje de la humanidad, del conocimiento, ¿no? Sin tampoco adoctrinar con la ciencia, ¿no? Su dogma ujú. científico, no, es una tarea crítica. Bueno, si ves, me voy yo por otro lado. Bueno, vamos a tener el texto. ¿Y cómo se desaprende la espiritualidad en dos palabras? Porque lo vamos a leer en el libro. Perfecto. Para mí la clave es como desarrollar el sentido crítico, ¿no? Ser capaz de localizar los argumentos de autoridad para decir, eso no me convence, tú dame otro tipo de argumentación y ya lo veré yo si lo implemento o no, ¿no? Entonces, Ok. Ajá. ese sentido crítico está hecho, o sea, está dirigido no solo hacia la forma en la que nos ha llegado los primeros relatos sobre el yoga, Sí. que no es una manera políticamente neutra, que eso es algo en lo que hago bastante hincapié. Hay un capítulo sobre la historia del yoga que desmonta un montón de mitos, ¿no? Yo qué sé, como que Vivekananda fue el primer yogi de la India que trajo el yoga a Occidente, eh, no sé, hace mucho, digamos, hace un análisis de las dinámicas de poder que se establecían entre distintas clases sociales o castas o allí en la India o hasta incluso la política de la India moderna, ¿no? Y cómo la extrema derecha o hindúa ha generado un argumento, un argumentario, un imaginario sobre el yoga para legitimizar que haya instituciones abiertamente hinduistas, la opresión hacia las castas más bajas, la islamofobia, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí en el libro. También dirijo mi Qué bueno. Qué perspectiva bueno. crítica, digamos, ante la ciencia, ¿no? Qué En la bueno. ciencia y debates, ningún argumento científico puede ser un argumento de autoridad,
ahí ocurre lo mismo con la espiritualidad. Y Ajá, bueno, a veces abro esos debates y digo, yo opto por esto, por esta opción, por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero cualquier persona puede decir, ah, bueno, pues tú sí, pero yo no, yo prefiero este otro camino, ¿no? Y claro, de hecho, eso es al final lo que pretendo. Yo pretendo ofrecer, digamos, una visión muy particular, que es mi visión ahora, que probablemente cambie a lo largo de los años, pero considero que es algo valioso porque considero que es algo que nos ayuda a integrarnos, a tener una visión sana de la realidad, a implicarnos socialmente y ambientalmente claro, en nuestra vida, que es una espiritualidad con un contexto, ¿no? Y que incluso, bueno, ese espíritu crítico no solo va contra cómo nos han contado la espiritualidad, la ciencia o incluso en la necesidad de liberarnos del sufrimiento, ¿no? Eso también hago hincapié que es casi como la piedra filosofal o la piedra angular sobre la cual se basa gran parte de la espiritualidad en India y que para muchas personas es algo irrenunciable, ¿no? Y yo me planteo, ¿seguro que eso es tan necesario o tan deseable? O de qué manera, ¿no? O a costa de qué? Para que la gente empiece ahí como a darle vueltas. Y luego al final del libro, spoiler, pero necesario, digo, bueno, y ahora toda esta visión crítica también con lo que yo he dicho, ¿no? Ahora te toca ah, a ti, ujú, bueno, ahora que probablemente ya la gente lo haya hecho, antes del libro o incluso a lo largo del libro, ¿no? Pero bueno, ahora te toca a ti seguir construyendo tu visión de la espiritualidad, tu propio camino y seguir en ese proceso de indagación, replantearte un montón de cosas, un montón de expresiones que llevan implícitas ciertos paradigmas, ¿no? Pues planteate si expresarlo así te ayuda a verlo de esta manera o de esta otra, ¿no? Eso creo que es algo también un aporte muy, muy valioso del libro. maravilloso, maravilloso. Mm. Miki, ¿cuándo podemos esperar el texto? Pues ahora estamos en mayo. Me dijeron, si no había problemas, unos 10 12 semanas, pero bueno, ahí agosto aquí en España es un problema porque todo cierra. Sí, Entonces, quizás está en septiembre, como muy tarde en octubre ok. Vamos a del tener que hacer 2024. alguna pirueta para hacer como se dice ahora, webinar, un encuentro para conocer ya de primera mano tu texto. Me gustaría mucho, más adelante vamos a coordinar para que puedas, si lo tienes a bien, desde luego, si nos ayudas a participar en algunas con los pequeños grupos que tenemos de clases, que los hacemos o esencialmente presencial. Por ejemplo, acá en Bogotá, unas 8 o 10 personas y se vayan familiarizando con el texto, que además pues también lo podamos utilizar, dijéramos, como texto de trabajo, ¿no? Acá. Porque esos enfoques se requieren muchísimo y nos dan muchas herramientas a quienes consideramos que podemos avanzar en resolver el interrogante y te lo pregunto para cerrar hoy. Entonces, ¿el yoga tiene futuro? Pues si entendemos el yoga como una industria enorme del bienestar y de no sé qué y tal, sí, porque tiene una mezcla de todo, ¿no? Desde analgesia espiritual hasta culto al cuerpo y todo muy mezclado, ¿no? Y sin un sentido filosófico muy claro y eso a mucha gente le viene muy bien. Entonces, por ahí sí. Eh, bueno, ¿el yoga tiene futuro? Sí, la pregunta es qué futuro tiene el yoga, ¿no? Ajá, sí, Eh, sí, sí. que ahí podríamos... Luego sí que es cierto que hay un revisionismo muy sano y con un espíritu crítico muy sano por parte de la cultura anglosajona y también de la cultura hispanoparlante, digamos, muy sano y muy necesario. Quizás la hispanoparlante, bueno, o la de habla portuguesa también, quizás esté más politizada, lo cual lo digo en un sentido muy, muy positivo del término, que Ujú. ayer la cultura anglosajona es como, no me quiero poner muy político, pero Sí, sí, como sí. si fuese algo malo, ¿no? Sí. Les Y da es como, como no, es que pena. si, No han claro, si leído, no te pones no han político, leído
no han leído a Roberto Simoes, al yoga malandro, ¿no? Que es, va a la vanguardia en la discusión política, ¿no? Muy interesante el yoga malandro. Sí, en él estaba pensando. Y que además, si no te pones político, al final estás asumiendo un discurso en esa neutralidad política que no existe, estás Sí, asumiendo un discurso de la parte opresora. Entonces, sí, visibilizar a la extrema derecha y decir, la extrema derecha pretende esto, esto y esto, ¿no? Y utilizar el yoga de esta manera, creo que es algo esencial. Y el generar esa revisión que llega incluso hasta la piedra angular de la espiritualidad de la India, ¿no? De realmente nos tenemos que liberar del sufrimiento, etcétera, etcétera, me parece algo mmm, quizás nuevo, ¿no? Hasta ahora, al menos en mi corta visión ignorante. No sé si ha sin pasado duda, en sin otros duda. momentos, pero me parece algo, digamos, como a reseñar, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. No, y está emergiendo con mucha fuerza esa perspectiva. Desde luego, no todos estamos identificados en todo ni nada, que además aburridísimo si estuviéramos todos 100% identificados, ¿no? Tenemos puntos de vista, matices, formas de entenderlo, acercamientos, experiencias distintas, pero emerge en el fondo una corriente, dijéramos, de una visión crítica, pero muy respetuosa y con mucho amor por la esencia de lo que es la práctica yógica, de su conocimiento, de su comparación con las experiencias, por llamarlo así, físico, psíquico, espirituales por ejemplo, de Mesoamérica, que estamos trabajando muchos en esa perspectiva, ¿no? De cómo eran las prácticas acá también en, en Indoamérica, con relación a su espiritualidad, que es gigantesca, y tal vez pues no tenían, hasta ahora, acabo de ver un programa sobre la escritura de los mayas a través de los quipú, de los incas, perdón, de los quipú, porque se partía de la base que ellos no escribían, y dicen, no, pues escribían libros completos, pero con pitas, con piolitas, y era un libro, tenían es una investigación absolutamente espectacular, porque pues ha revolucionado todo el concepto de que si se escribe solamente a través de letras, para decirlo ¿no? En términos precisos, o a través de una cantidad de símbolos, y eran escrituras completas, eran textos, y los están buscando y han encontrado ya varios, y bueno, muy interesante. O sea, es muy importante el ejercicio que estás haciendo, Miki. Yo, pues, te felicito, agradecemos mucho desde este lado del charco, como dicen también, todas estas reflexiones que nos conducen sobre todo a pensar que tenemos esa fuerza suficiente como para modificar, dijéramos, la perspectiva, el punto de vista, el paradigma, para decirlo en esos términos que utilizan ahora tan bonitos. Entonces, ¿no? Para mirarlo desde otra perspectiva, y tu texto nos va a servir muchísimo para fortalecer esa corriente. Bueno, entonces, cerrando, perdóname, Miki, sí, ¿qué ibas a decir? Sí, no, te iba a decir que yo me siento como una pequeña gota dentro de una corriente muy grande y bueno, y he intentado, digamos, aportar lo mejor que podía aportar, ¿no? Dentro de lo que pueda aportar a todo ese movimiento que es muy interesante, en el cual yo enseño y sobre todo aprendo muchísimo, ¿no? Que hablamos del concepto de grupo, ¿no? En vez Sí, de del grupo, sí, sí, sí. gurú. Sí, 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 del grupo, Sí, sí, sí. sí, me ha gustado muchísimo. Muy, Y muy creo que ese es otro cambio de paradigma grande, ¿no? Que estamos interesante. viviendo Ese es otro el avance, futuro sí, 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 sin duda del alguna. yoga. Y el concepto de rizoma que viene moviendo Matías, y que varios le han ayudado muchísimo a eso. Y bueno, ya ahí estamos trabajando en esa perspectiva. Miki, muchísimas gracias por este aporte, el texto, esta participación de hoy. Vamos a seguirte pues invitando. Ya habíamos hecho un programa hace un tiempo, pero va a ser muy importante que podamos seguir conversando sobre aspectos relativos, pues, en primer lugar a esto de si el yoga tiene futuro,
aunque ya vamos a cerrar ese ciclo y vamos a abrir a otros temas que están puestos sobre la mesa, tanto los que ustedes trabajan allí en el colectivo abierto y como en otros aspectos que se vienen, dijéramos, desarrollando a lo largo y ancho, bueno, tengo que decirlo, de América Latina, con mucha insistencia y con mucha fuerza, dijéramos, también muy revitalizado, mucha gente eh, que está aportando a esos conceptos. Entonces, muchísimas gracias, Miki. Un abrazo, saludos, saludos a tu compañera, al bebé y al que viene, que Genial, todo siga muchísimas bien gracias. y que todo pues sea para bien de tu familia. Muchísimas gracias. Pues un montón de amor para ti y para quienes nos estén escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado próximo con otra entrega de Ananta Sin Fronteras. Todas y todos invitados, ayúdenos suscribiendo ahí en los likes para aumentar nuestra audiencia. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.